porque tu amor es mi espina. ¿Qué tal amigos? Soy Paul Dunkelblau, bienvenidos a este espacio que mi padre ha bautizado como el Rincón Bohemio. Creo que, bueno, pues un poquito cliché también, ¿no? Pero pues me gustó el nombre y así lo voy a dejar, pues ya. Bueno, pues fíjense que esta semana estuvimos aquí en la ciudad de Puebla algo llamado el Festival de la Lectura que organizó el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y hubo varias presentaciones de libros, charlas, talleres, y son cosas que a mí me parecen como muy importantes, sobre todo en la promoción no solo de la lectura, sino también en la promoción de la escritura. Gracias a este punto, creo que hay algunas cosas, algunos comentarios que merecen ser retomados porque siento que no le abonan mucho a la cuestión de la literatura, ¿no? Vamos a ocupar este espacio como para platicar de ellos y pues ya también saber qué opinan ustedes acerca de esto, ¿no? En primer lugar quisiera decir que si nosotros nos quedamos con ideas muy del pasado, pues obviamente vamos a pensar que pues la literatura es un ejercicio como de alta cultura que pues está restringido a un grupo de personas selectas y que pues estas personas tienen algún talento, alguna capacidad distinta de otras y no permite esto la democratización de la literatura, ¿no? El acceso de otros, pero no el acceso solo a la lectura, sino el acceso a la creación también de la literatura, ¿no? Vamos entonces a la cuestión del primer comentario que me llamó la atención en la presentación de los libros que organizó el propio municipio en algo llamado la Asta de Escritoras y Escritores Poblanos. Un grupo bastante plural, en donde el eje central era las cuestiones de Puebla, y bueno, pues por ahí hubo un comentario, no recuerdo el nombre del autor, realmente hizo él o presentó un texto sobre poesía, y en alguna de las preguntas que le hizo el comentador o el presentador, él respondía que lo único que quería agregar era que había como un problema o una afectación hacia la literatura por el hecho de que existiesen las autopublicaciones, las cuales no pasaban por ningún rigor, así más o menos, ¿no? También no quisiera yo decir que es efectivamente tal cual lo he expresado, lo que dijo esta persona, porque bueno, pues a lo mejor es lo que yo capté de su participación. Pero me parece importante platicar de esto, sobre la cuestión de la autopublicación y las cuestiones del rigor, ¿no? En primer lugar, yo creo que habría que hacer el ejercicio de preguntarnos si existe la literatura sin autopublicación, ¿no? Si estos autores que ahora conocemos nosotros como grandes figuras de la literatura directamente fueron y publicaron sus obras, ¿no? O sea, si ninguno de ellos pagó por publicar sus obras al principio y por lo tanto entrar en un circuito o en un mercado, ¿no? O en unas relaciones concretas sociales que lo llevaron a lo que es hoy, ¿no? Yo creo que todos los autores han puesto de su dinero y se han autopublicado en el comienzo, y es la exposición de esa autopublicación al público lector lo que poco a poco les hizo avanzar. Pero también hay otros muchos ejemplos de autores que han puesto de su bolsa para ser conocidos, ¿no? Para que su obra se conozca. Y también es importante destacar algo que llama la atención en Foucault, porque él dice que la literatura como la conocemos realmente es una invención del siglo XIX, no existía así como la conocemos antes. ¿Y esto a qué se refiere? A que estos procesos entre publicación, autor, lector y todo eso, pues son ya relaciones de mercado ya bien entrado, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y entonces, pues esta idea de que vas a mandar tu obra a una editorial y la editorial te va a comprar tu obra y toda la cosa, pues ya es más una cuestión de mercado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en los autores modernistas, ¿no?
Ellos ciertamente se publicaban a sí mismos, ofrecían su obra, muchas veces la regalaron, y así fue como fueron conocidos, ¿no? Por ahí José Martí tiene un verso, un poema, ¿no? Donde dice, ¿no? Ganado el pan, hágase el verso, que no es otra cosa más que una vez trabajado algo y reunido algún dinero, pues te puedes dedicar a hacer algo que sí te guste. De hecho, en algunos de esos libros de estos poetas, nosotros podemos encontrar como una, una escisión entre un autor que es como más de lo comercial y otra que es como más íntima, ¿no? Como lo que sí le interesa profundamente y lo que hace como a pedido, ¿no? Y muchos autores seguramente han hecho ese ejercicio porque pues al final de cuentas estamos inmersos actualmente y a lo mejor desde hace un siglo en estas relaciones de mercado, ¿no? La autopublicación es importante, yo creo, porque eso genera el movimiento dentro de los circuitos literarios, ¿no? Ya lo decía Itamar Ebensoar, que cuando los modelos se quedan como anticuados, pues siempre hay una como nueva generación que está queriendo como entrar, y esa nueva generación pues pues nunca representa, ¿no? Como el modelo a seguir, sino al contrario, es como el rechazado, el marginado, y pues va a llegar en algún momento que entre a ese circuito, se va a volver canon y bueno, pues va a pertenecer ya al gran circuito de la literatura. A partir de eso, podemos ver esta cuestión del rigor, ¿no? Decía la persona que estaba presentando que la autopublicación muchas veces es, bueno, pues cualquiera que tenga dinero, pues va a una imprenta, pide que le impriman su libro y ya, y no pasa por ningún rigor. ¿Rigor de qué? ¿No? Esa sería la pregunta. Rigor de profesionalidad, rigor literario, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Me parece que es una palabra vaga, no define nada, y por el contrario, ¿no? Vuelve sobre la idea de la élite de la literatura y vuelve a establecer límites que vuelven a marginar a otras formas de ver la literatura, ¿no? A otras propuestas estéticas, ¿no? El rigor literario no está dado por ninguna academia, ¿no? De hecho, si nosotros pensamos en los libros que fueron publicados en esa colección, pues obviamente tampoco hubo un rigor, ¿no? Los jueces, los jurados, tienen una forma de percibir, de apreciar, de interpretar las obras, y también tienen un objetivo detrás que les lleva a seleccionar tales o cuales obras, ¿no? Cumple con una agenda política al final de cuentas, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, no digo que esté mal. Este primer comentario pues iba en razón de eso, ¿no? Más como a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es esto de la autopublicación? Beneficios o pues prejuicios que pueda tener hacia la literatura. ¿Qué es eso cuando hablamos del rigor? ¿No? Ya a título personal, yo digo que la autopublicación es buena porque nos permite conocer nuevas apreciaciones estéticas y ayuda a la democratización de la literatura y ayuda a eliminar las visiones de élite de la literatura, ¿no? Porque recuerden que hay por ahí muchos intelectuales o intelectualoides que se quieren sentir tocados por Dios nada más porque escriben o alguna cosa así, ¿no? Entonces, pues no es así, ¿no? Es un trabajo que se hace con seriedad, ¿no? Incluso quien juega con la literatura seriamente juega, ¿no? Es un buen trabajo lo que se hace así. Y entonces, pues esto de la autopublicación yo lo veo más como la puerta o la ventana que nos permite ver o adentrarnos a nuevas propuestas estéticas, ¿no? No a las que ya conocíamos, no a las formas canónicas o modelares, sino a nuevas. Y en ese sentido, el rigor literario no existe como tal, ¿no? No hay. Esa idea es vaga, no quiere decir nada. Si acaso el rigor a lo mejor se pueda considerar como la validación, ¿no?
Es decir, alguien escribe y necesita validarse con sus pares o con otros grupos, ¿no? Entonces, así la cosa. No sé qué opinen ustedes sobre esto de la autopublicación y la cuestión del rigor. Tal vez sería bueno también conocer por qué surgió esa opinión de la persona, del autor que estaba presentando, porque como ya era muy poco el tiempo, quizás no lo explicó bien y entonces pues provocó, ¿no?, esta charla o este soliloquio que está haciendo ahorita, ¿no? Y así la cosa. Bueno, en otro video platicamos de otras de las cosas que nos parecieron importantes en este festival de la lectura que organizó el municipio de Puebla. O sea, chao, chao.